Bueno, creo que ya estamos entrando dando inicio. Vamos a esperar que se sigan uniendo. Están dando entrada a la plataforma. Ya vamos por cerca de 40 invitados. Y bueno, eh, vamos a comenzar el día de hoy, sábado. Vamos a comenzar primero, bueno, dando las gracias a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y en su presidencia con el doctor Iván Encalada, organizando estos nuevos webinars y volviendo a unificar y siguiendo construyendo a lo que es la América Latina en estas experiencias del hombro y codo. También agradecer a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología que nos permite la plataforma a través de su presidente, el doctor Reni Cárdenas. Hablar de las experiencias que ha tenido algunos latinoamericanos. Me volví a caer, pero bueno, vamos a continuar. Eh, el día de hoy vamos a contar con el doctor José Francisco Alarcón. Él es chileno. Trabaja como director médico del Centro Traumatológico en Puerto Varas y un centro traumatológico en Puerto Montt. Expresidente de la Sociedad Chilena de Hombro y Codo y activo en la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo. El doctor Alberto Riera trabaja para el Sistema de Salud de Puerto Rico y para los sistemas de salud o para el hospital de Ay Bonito y Guayama. Ambos especialistas en cirugía de hombro y codo, grandes amigos. Ambos amigos pertenecientes a la Sociedad Latinoamericana. Y para no seguir, porque tengo problemas ahorita de luz en que entre la planta va y viene y estoy cayendo mi conexión, vamos a dar inicio con el doctor José Francisco Alarcón para que nos hable acerca de la transferencia tendinosa del latissimus dorsi. José Francisco, muchísimas gracias por compartir con nosotros. La pantalla es tuya. Muchas gracias, Juan. Para mí es realmente un gran honor y una gran alegría poder juntarnos hoy para conversar de estos temas. Mi tema es transferencia latissimus dorsi y comenzaremos diciendo que fue en 1934 cuando el episcopo nos muestra la primera transferencia de latissimus utilizada en la parálisis braquial obstétrica. Sin embargo, fue en 1988 cuando Christian Gerber muestra el latissimus dorsi como tratamiento en las roturas de mango rotador, con sus resultados que los publica en ese instante y nos muestra que sube el constant score de 56 a 80, la elevación anterior de 118 a 132 y una rotación externa en R1 de 18 a 33 grados. Cuando consideramos que es una rotura masiva, conceptualmente Gerber nos dice cuando son 2 o más tendones completamente rotos, Cofield lo describe con una rotura mayor a 5 centímetros y Colan nos dice que las roturas masivas posterior-superiores son las tipo D y tipo E en su clasificación. ¿Cuándo definimos que una rotura es irreparable? Cuando tenemos una migración superior de la cabeza humeral con una distancia menor a 6 milímetros, con una infiltración grasa mayor a 3 del estadio Gotolier, una atrofia muscular con un SANET y osino tangente positivo, un largo tendinio menor a 15 milímetros en la resonancia y un manguito que no llega a footprint después de haberlo liberado. ¿Qué alternativas de tratamiento tenemos entonces? El debridamiento artroscópico con o sin tenotomía bicipital o tenodesis, la reparación parcial, el parche de manguito rotador, la reconstrucción capsular superior, el balón subacromial, las transferencias tendíneas y la prótesis reversa. Con respecto a las transferencias, el latissimus dorsi
ha demostrado en distintos trabajos y presentaciones clínicas un tratamiento efectivo de roturas masivas de mango rotador, pues restaura el balance, la congruencia, la fuerza y los rangos articulares. ¿Qué condiciones debe tenerse para una transferencia tendínea? Una suficiente excursión y tensión similar al músculo reemplazado, una dirección similar, sin tracción en el pedículo neurovascular, con un pretensado adecuado de la unión músculo-tendínea, una disección limitada alrededor del músculo transferido y una unión firme tendón-hueso. Con respecto a la dirección, el latissimus dorsi, la dirección de la fuerza no corresponde a la dirección de los tendones reemplazados, hay que tenerlo claro. Restablece coplas de fuerza, sí. Hay interposición de tejidos blandos en el espacio subacromial, hay un efecto espaciador en la medida en que uno lo pone arriba, porque también uno lo puede colocar más lateral si quiere más rotación externa, y hay un efecto tenoésico que deprime la cabeza y restablece el punto de fulcro. Hay un cambio de función en el tendón según la posición, ya lo mostraba Hensler en su estudio del 2013, según está en aducción o en abducción el brazo. Y los estudios de Hasler, ya en 2012, nos muestran que en R1 es mejor la respuesta del trapecio inferior y que en R2, en abducción, es mejor la respuesta con el latissimus dorsi. Respecto al pedículo neurovascular, recordemos que es anterolateral, que proviene del nervio de la arteria tóraco-dorsal, que está a 10 centímetros de la inserción humeral y a 2 centímetros del borde lateral. Y mediante disección uno puede lograr 8 centímetros de tracción vertical del pedículo y llegar tranquilamente al ápex, ¿ya? Del hombro. ¿Qué condiciones necesarias cumplimos con la transferencia? Suficiente excursión y tensión similar al músculo reemplazado, solo si es supraespinoso, no si es supra e infra. Dirección similar al músculo reemplazado, no. Sin tracción en el pedículo vascular, sí. Pretensado adecuado en la unidad músculo-tendínea, sí. Disección limitada alrededor del músculo transferido, sí, cuando lo hacemos vía artroscópica, y una unión firme tendón-hueso, sí, independiente del medio de fijación que utilicemos. Por lo tanto, ¿qué indicaciones tenemos? Las roturas posterior-superiores irreparables, con una revisión en las roturas de mango rotador, no andan tan bien, según algunos autores, sin influencia en resultados, según Valenti, en pacientes ojalá joven o activo menor de 65 años, con un subescapular indemne o reparable y sin atrofia importante del redondo menor. Como contraindicaciones tenemos la artrosis, jamás 3 en adelante, la rotura irreparable del subescapular, en ausencia de subescapular se produce una luxación glenohumeral anterior, después de una transferencia de latissimus dorsi publicado por Werner en 2006, las parálisis del deltoides, una restricción de rango pasivo de la glenohumeral, daño de nervio axilar o tóraco-dorsal, la inestabilidad glenohumeral y la pseudoparálisis. En general, uno, al revisar las distintas publicaciones, se dice que menos de 70 grados de elevación anterior es mejor no hacer la transferencia, el resultado no va a ser óptimo. La técnica quirúrgica clásica, descrita por Gebrev, es abierta con dos abordajes, uno muy grande, ¿no es cierto?, en relación al borde lateral del latissimus dorsi y otro a nivel del ápex del hombro. Uno procede a hacer la liberación del latíssimo de sus uniones y adherencias con el teres minor, muchas veces van muy muy juntos, ¿ya? Y también cortar las adherencias que van hacia el tríceps, ¿ya? Es muy importante tener esto en consideración y recordar que el nervio radial pasa a 2 centímetros distal a la inserción del latissimus dorsi en el húmero, por lo cual es muy importante, ¿ya?, en la cosecha la abducción y la rotación interna máxima en 90 grados de hombro y codo para alejar el nervio. Luego hacer el túnel bajo el deltoides y sobre el redondo menor, teniendo en claro, ¿no es cierto?, el paso del nervio axilar muy cerca y evitar el pasar a llevarlo. Luego, recordar que debiera, si lo liberamos bien, sobre todo en el ángulo inferior de la escápula, lo cual nos da mucha más excursión hacia el superior, recordar que el largo total del músculo es 38 centímetros, el ancho es de 20 centímetros y el grosor es de 8 milímetros, lo cual nos puede permitir tubulizarlo o la técnica original que lo describe en forma plana, ¿no es cierto?, ir a reinsertarlo al footprint. Con respecto a la fijación, podemos utilizar un suelo que permite elegir el punto de fijación más lateral o más superior si queremos o más rotación externa o más elevación. No requiere instrumentación especial, permite una reparación del subescapular con la misma ancla anterior. Podemos utilizar, ¿no es cierto?, uno o dos puntos en el subescapular que vamos a fijarnos en el mismo suelo que es más superior, o un tornillo interferencial retrógrado, teniendo claro que hay más riesgo de fractura en troquíter, o como lo hace mi grupo, con endobotón anterógrado, con un abordaje anterior por delante del bíceps.
Recordemos que Caniel 2018 nos mostraba los distintos puntos en donde se puede romper el injerto, y en su trabajo presenta 38% de roturas. Si vamos a la transferencia de Latissimus dorsi con asistencia artroscópica, ¿qué ventajas tenemos? No hay daño en el deltoide, tenemos una buena visualización intraarticular con posibilidad de reparar el subescapular y el redondo menor si están dañados, hay una mejor cosmesis, una menor estadía intrahospitalaria. La desventaja, como dicen Gervasi y Castrini, es que no previene la progresión de la artrosis. La técnica artroscópica está descrita en decúbito lateral por Gervasi, la primera técnica del 2007, con una incisión de entre 4 a 6 centímetros inmediatamente anterior al borde axilar posterior. También se ha descrito en posición silla de playa en Millet del 2008, y uno entra con la artroscopía habitual, ¿no es cierto?, con sus portales habituales para hacer el diagnóstico de la lesión, ver cómo está el subescapular, si hay que repararlo, hacer una tenotomía o tenodesis de bíceps, ver si lo que queda de infraespinoso es reparable parcialmente, ver cómo está el redondo menor, y luego procedemos a hacer la cosecha. Nosotros utilizamos la técnica descrita por el doctor Valenti, la misma que ocupa Felipe Reinares, que se formó con él en el grupo de Santiago, habitualmente un abordaje de 6 centímetros, una vez que resecamos desde el cuello humeral el Latissimus dorsi, procedemos a colocar puntos de Krakow con un fiber wire número 2, y procedemos a liberar el tendón desde el ápex de la escápula y por la zona subcutánea, que no hay ningún problema, uno entra ahí con una radiofrecuencia y lo libera de la piel y obtiene una muy buena llegada del tendón hacia el ápex del hombro, ¿ya? Posteriormente vamos a buscar el túnel entre el deltoides y el redondo menor, pasamos nosotros el injerto y lo tomamos por el abordaje anterior, para posteriormente abrir por delante del bíceps, ¿no es cierto?, la zona en donde vamos a ir a hacer nuestra fijación anterógrada, ¿ya? Colocamos 2 centímetros más o menos del injerto en un túnel, que lo hacemos básicamente con un endobottom por anterior, y con esta imagen del doctor Reinar en su publicación, lo hacemos con un flip cutter, utilizamos la guía del LSA, entrando por anterior, hacemos el cutter y posteriormente sacamos nosotros nuestro injerto en el túnel y las suturas por anterior, y con un endoboto lo fijamos por la cortical anterior del húmero. Quiero presentar este trabajo de Felipe, que se publicó el año pasado, porque es el único trabajo a nivel de latinoamericanos presentado a nivel mundial. Son 15 casos, seguimiento mínimo de 1 año. Los resultados, Felipe, que son muy parecidos a los nuestros, hacemos exactamente la misma técnica como grupo, nosotros tenemos 9 casos. Dolor preoperatorio de escala visual análoga de 7, baja 1, la elevación anterior sube de 103 a 155, la abducción de 92 sube a 140, la rotación externa en R1 sube 10 grados, de 28 a 38, y el constant ajustado sube de 34 a 82, con un SSB de 29 subiendo a 70 puntos. Castrichini en 2016 muestra un grupo de 86 pacientes con seguimiento de 24 a 50 meses, con un constant que sube en 35 puntos. Sin embargo, las reparaciones fallidas de mango rotador y constant bajos preoperatorios se correlacionan postoperatoriamente con menor rango de movilidad, peor resultado funcional y menor satisfacción con la cirugía. Este trabajo, publicado el año pasado por el grupo de Christian Gerber, nos muestra resultados de la transferencia artroscópica con seguimiento a 3,5 años, son 31 pacientes. Y aquí vemos que el 22% de estos pacientes van a reoperación y el 14% de estos enfermos van a revisión de una reversa. Importante ver que el JAMA progresa de un promedio de 1.7 a 3.1. Progresan 2 estadios en un 48% de los pacientes, y la distancia acromiohumeral cae de 6,7 original a 4,7. Si uno va a los análisis desde el punto de vista de lo clínico, el constant a 3 años y medio sube solo 11 puntos. La elevación anterior sube 8 grados. La rotación externa en R1 sube 3 grados. Y la satisfacción, en cuanto a excelente y bueno, corresponde a 78% de los pacientes. Es interesante ver que en los trabajos que tienen más tiempo, los resultados no son lo mismo que en aquellos con seguimiento de 1 o 2 años. Un caso clínico de mi grupo, un camionero de 57 años con una neumalgia izquierda de 1 año de evolución, con EVA 7, déficit de función y fuerza, el EVA 100 grados, un R1 de 10, R2 de 20, una rotación interna de 10, con un Joe Pate positivo, con un lag negativo, un Homebrower negativo, Napoleón, Birhart test y Lift-Off negativo.
este paciente es la condición en que llega después de meses de rehabilitación, atendido en otro centro, nos llega en esta condición de elevación IR1, él no puede trabajar, está con un dolor que lo inhabilita, y procedemos a hacer el estudio radiológico, que es siempre lo primero que hacemos con un dolor de hombro, porque es lo que define. Si en la radiografía tenemos este Hamada 2, está definido el tratamiento, ¿ya? Por eso siempre en mi grupo la primera aproximación de imagen es la radiografía. Luego vamos a la resonancia y encontramos esta lesión a nivel de suprainfraespinoso codoler 3, con un PATE 3, un ascenso de cabeza. Por lo tanto, procedemos a hacer la técnica de latissimus dorsi, como ya les había mostrado con el abordaje anterior, ¿no es cierto? Y la imagen inicial post-op es muy buena, aumenta el espacio, pasamos a un buen espacio, una buena estancia acromimeral. El paciente, sin embargo, en marzo de 2020, vemos cómo se va perdiendo este efecto de tenodesis que hace el latissimus dorsi, ¿ya? En donde es discutible el tema de si es o no un espaciador, ¿ya? Porque depende de donde uno lo coloque, va a llegar a estar en el espacio subacromial o no. Esto a nosotros nos hizo ya en esos momentos tener una detención respecto al uso de la técnica, a pesar que el paciente en el último control, como estamos viendo, está extremadamente contento porque sigue sin dolor, logró esa elevación, logró un R1 espectacular y un R2 que lo deja extremadamente conforme. El paciente clínicamente está muy bien, hay que decirlo, pero sin embargo la imagen radiológica nos advierte que se está deteriorando. Este trabajo a largo tiempo, es el único que hay a 10 años, hecho por el grupo de Christian Jerver con cirugía abierta, nos muestra que el Contan sube de 56 a 80, el dolor de 7 a 13 en las clavillos, la flexión sube solo 14 grados en la elevación anterior y el R1 sube de 18 a 33 grados. Luego una revisión sistemática el 2011, el hongo o Namdari el 2012, que nos aportan que el latissimus dorsi más el redondo mayor tiene mayor fuerza en rotación externa y flexión que el latissimus dorsi solo. Sabemos que la cirugía primaria versus el rescate no tiene una clara influencia en el resultado. El subescapular, ojalá, debe estar intacto o reparable. El redondo menor con una infiltración grasa no mayor a 2. Y la posición de la inserción del tendón no lleva a una conclusión definitiva. El grado de migración proximal se relaciona con el resultado postoperatorio y Castrichino dice que no hay influencia de la edad. Esta revisión sistemática publicada por OSTI en 2018, ¿qué nos dice? Diferentes estudios, ¿no es cierto?, desde 9 pacientes a 86 en esta serie, las complicaciones corresponden a un 19% en general. El hematoma es un 5%, la infección un 3%, desinserción del deltoides de 1,4 a 15, aquí están contabilizadas las cirugías con técnica abierta, las roturas del tendón artroscópico 6,6%, lesión neurológica de la neuropraxia el 1,1% y tasa de reoperaciones en 4,6%. ¿Cuál es el futuro? Este trabajo del 2021 nos muestra un estudio randomizado de latissimus dorsi versus reconstrucción capsular superior. Este es un grupo de Turquía que nos dice que utilizando ambas técnicas se anda muy bien en los resultados clínicos y radiológicos, pero sin embargo, en el tratamiento exitoso de la pseudoparálisis, el 45% del latissimus dorsi logra salir adelante. Sin embargo, el 92% de los pacientes con reconstrucción capsular logran superarla. Es muy interesante este dato. Y cuando vamos a la diferencia en distancia acromial o en flexión, aducción, rotación externa, vemos que las diferencias son mínimas, no significativas entre ambas técnicas. Ya el 2015, Omid nos hablaba, ¿no es cierto?, de la comparación biomecánica entre la transferencia de trapecio y el latíssimo, y nos dice que el trapecio inferior es biomecánicamente superior al latissimus dorsi en restaurar la biomecánica de la glenumeral, ¿ya? Y que esto va a haber que corroborarlo con estudios posteriores. Y hace 2 semanas aparece este trabajo del grupo coreano de Baek, en donde nos compara el latissimus dorsi versus el trapecio inferior para roturas posterior-superiores. ¿Y qué nos dice? Con seguimiento mínimo de 2 años, ¿ya? Un total de 90 pacientes, 42 con transferencia de trapecio y 48 con latissimus dorsi, la tasa de progresión de la artrosis fue significativamente mayor en el grupo de dorsal, con 31,3%, versus el grupo de trapecio inferior, que es un 7,1%. Esto es muy importante tenerlo en claro. Muchísimas gracias por su atención, me quedo conectado.
Muchísimas gracias, José Francisco. Excelente. Vamos a dejar después la discusión para luego que tengamos estas tres transferencias ya expuestas. A continuación nos va a hablar el doctor Alberto Rivera, es puertorriqueño, trabaja activo en la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y nos va a hablar ahora de lo que es la transferencia del trapecio inferior para ir completando las opciones terapéuticas para las transferencias del hombro. La pantalla es tuya, Alberto. El micrófono, Alberto, tienes el micrófono apagado. Ok, ahora sí. Pues muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por esta invitación, a Juan por la organización y quiero saludarlo de parte de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, de la cual yo soy el actual presidente, que estamos cada vez más pues en colaboración con la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo y estaremos entonces hablando de nuestra experiencia con la transferencia del trapecio inferior. Estos son mis disclosures más relacionados a colaboración de educación médica con la industria. Y el problema, pues, como hablábamos, es qué hacemos con estos pacientes que, por ejemplo, 55 años con una elevación disminuida, que tiene unos lag signs y que tiene un manguito irreparable, ya sea una retracción aglenoide, dos o más tendones, infiltración grasa aumentada, disminución del espacio acromio humeral y que técnicamente no es reparable. Y el problema es que esas roturas grandes pudieran ser también en otros escenarios problemas de una rotura solamente del infraespinato con rotura o no del teres menor. A veces pueden ocurrir en la unión miotendinosa. Otros problemas menos comunes pudieran ser atrapamientos crónicos del nervio supraescapular a nivel del spinoglenoid notch, que nos puede también traer problemas de atrofia irreversible y problemas de rotación externa en algunos de estos pacientes. La atrofia grasa es bien importante, el examen clínico también. Y en estos pacientes, la reconstrucción superior capsular, el uso del balón y el reparo parcial no nos dan un resultado óptimo. En este caso, no estaremos discutiendo el uso de la prótesis reversa. Así que cuando tenemos un paciente con una rotura irreparable, pues vemos en la literatura que la mayoría del éxito de toda cirugía de tejidos blandos tiene como requisitos tener un subscapular intacto, tener una amada de 1 y 2 solamente. Les va mejor cuando el paciente tiene una elevación preservada, cuando tenemos un paciente motivado con una buena biología y en la cual podemos hacer una fijación robusta de nuestra cirugía. Y las alternativas de tratamiento ya las discutieron y estaremos hablando del trapecio inferior. Las transferencias, pues como característica ideal, pues queremos tratar de reproducir la misma excursión del tendón que está deficiente. Ese vector de tracción debe ser similar y queremos pues tratar de por lo menos reemplazar una función con una movilidad mínima y que la transferencia pues nos pueda trabajar y pelear un poco la gravedad. Esto es un ejemplo de un caso, pacientes con roturas grandes y esos son los pacientes que tenemos con una deficiencia de tejido blando y de manguito rotador importantes. Entonces los 10 mandamientos de las transferencias pues ya los resumimos, pero es importante pues tratar de hacer lo más fisiológico posible y que podamos entonces tratar de mejorar esa función. Los orígenes pues tienen su teoría en cuanto a tratar de
restablecer la función del infraespinato de manera deficiente, como ya hemos visto a lo largo de estos años y toda esta educación que hemos tenido en línea, que las líneas de fuerza del trapecio inferior pues tiene una mayor similitud a la del infraespinato con un vector bien similar. La excursión, como en este trabajo de Hertzberg, parece estar cerca de 14 centímetros, 8 centímetros, sin embargo, es menos fuerte que el infraespinato. Las indicaciones clínicas en general para pacientes que tienen un déficit de rotación externa en la posición 1 funciona mejor que en la posición de E2. Y también estos pacientes pueden tener un lag sign completo o también lo podemos indicar en pacientes con mucha debilidad. Es bien importante que para asegurar un resultado clínico aceptable y bueno, que escojamos pacientes que no tengan una pseudoparálisis. Las imágenes, vamos a tener pacientes que van a tener una atrofia del infraespinato bastante avanzada, que pueden tener ruptura de miotendinosas que pues, son bien problemáticas para solucionar con otras alternativas. Y como ya hablamos, en este caso, la clasificación de Colin, vamos a tener pacientes en la C, en la D, en la E, que son esas roturas pósteros superiores que podemos indicarlo. Bien importante, como se habló, el AMADA debe ser 1 y 2. Ya los resultados, cuando hay un AMADA mayor, en la literatura pues actual, pues son menos exitosos. Y en cuanto al subscapular, pues que sea un subscapular intacto o reparable. Las contraindicaciones, se ha hablado sobre pacientes que no pueden seguir la rehabilitación, pacientes con artritis, pacientes con una edad bien avanzada, que no tengamos subscapular, que no tengamos el deltoide, también pacientes con déficit, por lo tanto, de trapecio y una elevación de menos de 60 grados, aunque esto, ¿verdad?, es relativo y debemos definir lo que es una pseudoparálisis verdadera de una que no. Pero sí, pacientes con menos elevación de 60 grados, inclusive pacientes con menos elevación de 90 grados, hemos visto que no les va tan bien, versus pacientes que tienen una elevación preservada de más de 90 grados. Y tuvimos la oportunidad de aprender del doctor Basam sus indicaciones, sus perlas de tratamiento, y esto fue allá en el CLEMI en enero, una reunión pues verdaderamente muy exitosa y de mucha confraternización y aprendizaje, y en especial le sacamos bastante provecho a las transferencias y a la transferencia del trapecio inferior. Pero cuando escuchamos hablar al doctor El Hassan, vemos sus indicaciones van más allá de lo que en general es mi práctica en la actualidad. Sí, cuando hay roturas de subscapular, pues lo puede indicar. Cuando hay un subscapular irreparable, pues sí, él lo puede indicar, pero combina con el procedimiento de paracaídas, donde también transfiere el dorsal a la parte anterior. Cuando tiene un teres menor irreparable, también lo indica en pseudoparálisis y migración superior, lo indica en pacientes que él tiene debilidad del deltoide o parálisis, lo indica en artritis, donde el dolor no sea una parte importante del paciente, y lo indica también en artritis avanzada, donde solamente pues ese paciente tenga una pérdida de la rotación externa. Nosotros pues somos más conservadores en nuestras indicaciones para este procedimiento. La anatomía se origina en la espina de T4 a T12 y se inserta 3 a 4 centímetros lateral a la parte medial de la escápula, y como hemos visto trabaja en fase con el infraespinato y tiene una similitud en el vector. Los estudios anatómicos también hacen la mención de que es importante que desde la inserción tendinosa a donde está el nervio accesorio espinal puede estar
entre 58 milímetros de distancia en promedio. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues es una reparación dinámica, como hemos visto, la posición 1 tiene mejor ganancia que en la posición 2. Sí se ha visto que los pacientes pueden mejorar su elevación hacia el frente y el estudio de Hasler indica sobre la mejoría de ese moment arm en la rotación externa, ese estudio importante del 2012. Hemos visto también cómo los estudios biomecánicos comparan cómo el paciente, pues cuáles son los resultados en cuanto al arco de movimiento de los pacientes dependiendo de dónde se coloque y cuáles son esas líneas de fuerza. Y esta es la biomecánica que se necesita para el problema que estamos discutiendo. Estudios cadavéricos también hablan de que el trapecio inferior, esa transferencia, pues puede restablecer esas fuerzas de compresión de la articulación glenohumeral, y esto es algo que pues seguiremos viendo y definitivamente tenemos que ver estos estudios a largo término. Les invito a evaluar esta presentación por el grupo de Colombia que ganó premio en la Academia en 2021 sobre el trapecio inferior, su transferencia, y habla desde la anatomía hasta el procedimiento quirúrgico. Por allá nuestro gran amigo José Luis Osma también participó en ese trabajo. En cuanto a los resultados de la transferencia inferior, pues la serie inicial de la Hassan habla de 33 pacientes, donde la mayoría de ellos tuvieron un beneficio significativo, también en flexión, también rotación externa, y que los pacientes que tenían más de 60 grados de elevación hacia el frente eran los que más arco de movimiento tenían. Luego la serie de Valenti, ya utilizando un semitendinoso de 15 pacientes, también tuvieron mejoría, y lo importante de esta serie es que todos esos pacientes ya no tenían síntomas de lag sign al examen físico luego de la transferencia, o sea que es una transferencia que puede mejorar grandemente la clínica de estos pacientes. Una serie más adelantada de la Hassan, ya con una técnica asistida artroscópica, reportó revertir la pseudoparálisis de manera interesante hasta un 90% de los pacientes, que el subscapular no afectaba, un subscapular que se podía reparar no afectaba los resultados, pero sí afectaba los resultados el ya indicar este procedimiento en una AMADA de grado 3 o mayor. Esto es un estudio más reciente que solamente compara a bien temprano, en menos de un año, los resultados clínicos entre una transferencia de trapecio con hamstring versus una reparación parcial, donde pues la transferencia pues supera en todo la reparación. Así que debemos considerar cada vez más hacer algo adicional a un reparo parcial en estos pacientes. ¿Cómo comparan en costos? Y esto es bien importante en nuestro medio. Hemos visto que el trapecio inferior versus la reconstrucción superior capsular y versus la prótesis reversa es la opción económicamente, ¿verdad?, más barata de las tres. Y esto también es importante porque cada día más el costo-beneficio es analizado en nuestros entornos, en nuestras instituciones, y es algo que es parte ya de nuestra toma de decisiones a la hora de nosotros indicar procedimientos. Importante la técnica, el harvest, la fijación, la tensión en rotación externa máxima. Yo soy partidario de reparar todo el manguito que podamos reparar, y la inmovilización temprana es importante también. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Y en cuanto a esta técnica, lo que hicimos, mi primera cirugía que hice, pues la hice abierta. El resto han sido asistidos por el artroscopio, y lo hicimos en este caso un paciente de 45 años. Y este caso fue combinado también con una reconstrucción
superior capsular en un paciente que tenía un déficit de tendones en el postero superior marcado. Las ventajas de hacerlo artroscópico, pues ya se habló, es menos extensivo, probablemente menos riesgo de infección, menos dolor postoperatorio, más cómodo para el paciente en ese recobro temprano, y que también evitamos las complicaciones de una osteotomía transacromial o problemas de detachamiento del deltoide. Pero sí tenemos que tener entonces en nuestro armamentario técnicas artroscópicas para poder ejecutarlo. La manera en que lo hacemos es en silla de playa, utilizando los portales habituales. Vamos entonces, en mi caso, muchas veces trato de hacer una reparación parcial inicial del manguito posterior remanente, también reparar el subscapular de la manera que sea necesario para entonces luego trabajar con el injerto. Y el injerto se puede inclusive hacer el harvesting desde primero. En la actualidad lo hago con una herida horizontal. De esta manera, a 3 a 4 centímetros lateral a esa escápula, ahí está el triángulo. Es importante hacer esta prueba de hook, identificarlo de abajo hacia arriba para entonces poder engancharlo y de esa manera nosotros poder identificarlo mejor. La preparación la vamos a hacer con varias suturas. En la actualidad utilizamos un total de 4 suturas para entonces tener 8 hebras de sutura. Sí, entonces ahí podemos decidir si usamos entre 2 a 4 anclajes. El pase del graft con un instrumento largo de Kelly, podemos entonces pasarlo hacia la parte anterolateral, algunos de los portales anterolaterales, y podemos entonces utilizar portales accesorios para el manejo de las suturas. Prefiero fijar las anclas más mediales primero, porque entonces nos va a oscurecer la visibilidad. Así que fijamos las anclas más mediales y luego entonces las laterales. En este caso podemos usar, como les dije, entre 2 a 4 anclajes de tipo knotless para hacer la técnica más eficiente, más reproducible y hacerla pues más fácil, y resulta bastante, ¿verdad?, llevadero hacerlo de esta manera. Luego nosotros podemos considerar al manguito rotador remanente el incorporarlo al halo injerto. Una vez lo tenemos fijo, y ese es el pasaje, ¿verdad?, por ese túnel del infraespinato, pues entonces procedemos a hacer la técnica descrita por el Assam de entonces suturarlo al trapecio inferior. Utilizamos tendón de Aquiles en todos los casos que hacemos con esta técnica y con fijación de anclas sin nudo. Así que las perlas para hacer esto es como hablamos, hacer el harvest primero probablemente es más fácil, reparar lo que tengamos. Es importante usar suturas de distintos colores en el área, ¿verdad? Para hacer más fácil entonces la fijación y fijar las anclas mediales primero y luego las laterales. Y tratar de reparar todo lo que es remanente al halo injerto, y lo hacemos por lo menos en abducción de más de 60 con una rotación externa máxima para eso. En la actualidad, tratamos de maximizar todo lo que tenga el paciente al momento de la cirugía. Y esto es un paciente que no tenía un lag sign propio, sí tenía mucha debilidad de rotación externa, tiene una rotura masiva, incluyendo problemas miotendinosos del infraespinato. Usamos el bíceps como reconstrucción superior capsular. También entonces utilizamos en ese caso un reparo de la parte anterior del manguito rotador, y luego entonces lo suplementamos con el trapecio inferior. Así que tratamos entonces de maximizar todas las áreas de lo que tenga el paciente.
¿Y qué pasa cuando también tenemos, ¿verdad?, un paciente que es indicado entonces para prótesis, pero tiene problemas de rotación externa? Pues podemos considerarlo y en este caso nuestra experiencia es todavía menor, pero sí hemos hecho cirugía en pacientes que tienen una combinación de déficit de rotación externa marcado o pacientes que en su rareza pudieran tener problemas de deltoide posterior, pacientes con pérdida ósea, donde vamos entonces a hacer una revisión. Sabemos que una prótesis lateralizada no siempre nos va a devolver una pérdida de rotación externa marcada y entonces que entra en consideración suplementar estos procedimientos con una transferencia del trapecio inferior. Y esto es ejemplo de estos casos. Hemos hecho técnicas usando botón y hemos hecho técnicas también suturándolo transóseo a la tuberosidad. Esta es mi pequeña serie de transferencias del trapecio inferior. 20 pacientes en total, todos indicados con un grado de Amada bajo en los que son de tejido blando solamente. En su mayoría pacientes con roturas irreparables de supraespinato e infraespinato. También tuvimos 5 pacientes que se hizo con prótesis reversa, donde 3 casos fueron primarios y 2 de revisión. En todos se usó Aquiles. Y paciente que le muestro es el único paciente que no está satisfecho con el procedimiento, mejoró su rotación externa marcadamente, pero como sabemos, la prótesis reversa puede no darnos una rotación interna para el paciente y esa fue su causa mayor de no tener una satisfacción adecuada. Y esto, quiero recalcar, son pacientes que tienen un seguimiento de muy corto término y es importante verlos a la larga de los años. Pero sí, es un procedimiento que en la actualidad confío. Esto es un paciente que se hizo esta cirugía, ¿verdad? Es hacer esto o otras cosas. El paciente solamente tiene una extremidad funcional y hasta ahora pues el paciente está muy contento y va en su mejoría. En resumen, a corto término nos puede ayudar para la rotación externa importante E1 mejor que E2, nos puede ayudar con el dolor. Es un procedimiento que tiene pocas complicaciones, poca necesidad de revisión y ya les hablé de mis indicaciones, manguito irreparable, del supraespinoso en infraespinoso es la mayoría de estos pacientes que pueden tener un lag completo o pueden tener una debilidad marcada, pero bien importante, un subscapular reparable, un Amada grado 1, grado 2. Mis indicaciones en la actualidad, pacientes con una elevación de más de 90 grados en la actualidad donde lo indico. Si no tienen 90 grados de elevación, no estoy realizando este procedimiento. Les quiero aprovechar para invitarles a nuestro congreso anual en septiembre 29, octubre 2. Pronto estaremos enviando la información para cómo accesar al congreso. Va a ser presencial en Puerto Rico y tenemos ya una facultad confirmada de alto nivel y nuestro país invitado pues es Colombia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Excelente tu exposición. Ya tenemos otra construcción más en este gran almacenaje de información y otra idea más para las transferencias y tu experiencia, por supuesto, sobre esto. Bueno, ahora a continuación les voy a hablar acerca de la transferencia del pectoral mayor. Obviamente es una de las transferencias, vamos a decir así, menos agraciadas en cuanto a lo que es el resultado, pero vamos a hablar netamente de la experiencia. No me voy a detener mucho sobre lo que concierne a la técnica quirúrgica,
ya que la técnica quirúrgica ya descrita como la tenemos, no le hemos hecho muchas variaciones. ¿A quiénes les vamos a hacer este tipo de transferencia? Esta transferencia fue descrita prácticamente para la reparación, para la lesión irreparable del suescapular. ¿Y a qué llamamos esta irreparable, o a qué llamamos la lesión irreparable del suescapular? Es una retracción mayor a 4 centímetros o una degeneración grasa mayor a 3 según la escala de Gutelier. Mayormente son de origen degenerativo, pero también las hemos visto en lesiones agudas. Y las lesiones, obviamente, es la que encontramos con zonas que son anterosuperior del hombro. ¿Qué tenemos acá cuando hablamos de este tipo de lesión anterosuperior? Que según la clasificación de Collins, serían o vendrían a cumplir las que son las tipo A y la tipo B. Pero es importante porque hemos hablado acerca de la pseudoparálisis que ocurre con este tipo de lesiones masivas irreparables en el hombro. Y es que son estas lesiones tipo B o estas características tipo B con la lesión completa del suescapular las que tienen más de un 75% de probabilidad de hacer una pseudoparálisis. Y la pseudoparálisis, como hemos venido escuchando, tanto para el trapecio inferior como para el dorsal ancho, conllevan a resultados sombríos. Prácticamente no se está realizando o muy poco, a pesar de que el doctor Lelazan de verdad que siempre está rompiendo un poco las reglas. Cuando queremos seguir conversando de los resultados y de los análisis de la transferencia del pectoral mayor para sustituir la función del suescapular, tenemos este estudio que es un análisis computacional donde se hace la transferencia primero o solamente del haz clavicular del pectoral mayor y empieza su evaluación con respecto a su función. Y posteriormente hacen la evaluación computarizada del haz del clavicular y el haz pectoral juntos para la transferencia y la función. Una de las características que deteriora este tipo de transferencia o por lo cual no la hace tan atractiva es el vector de tracción, que es el menos anatómico de todos los vectores de tracción que hemos hablado ya anteriormente de las transferencias. Este vector de tracción es totalmente anterior y si viene a sustituir la función del suescapular, el suescapular mayormente es rotador interno y por lo tanto el suescapular está en la cara anterior de la escápula, o sea, hacia la parte posterior del cuerpo, la parte posterior del tórax, y el pectoral está en la parte anterior. Por lo tanto, le dificulta su eje de tracción y que pueda conllevar la función por el cual la estamos transfiriendo. Este trabajo nos trajo como conclusión que la transferencia del haz clavicular solo puede ser beneficiosa si el deltoides anterior es débil. Y la transferencia de ambos haces disminuye la fuerza de contracción del supraespinoso y del infraespinoso, lo cual le hace una buena actividad, favoreciendo la poca actividad de ellos o la poco esfuerzo, y da una mejor estabilidad articular. Cuando hablamos de las biomecánicas en cuanto a la técnica de la transferencia del pectoral, tenemos la técnica supracoracoidea y la técnica subcoracoidea. En estudios biomecánicos demostraron que la técnica subcoracoidea es más fisiológica debido a que le produce un efecto parachoque anterior, le da un mayor beneficio en cuanto a la traslación anterior y la fuerza de tracción sobre la cefálica es mucho mayor que la que puede generar su escapular. Por lo tanto, hay una mayor cohesión de la cabeza sobre la glenoides, lo que puede llevar a una artrosis más temprana por hiperpresión de la misma. Y obviamente, como les comenté, el vector de fuerza biomecánico para la transferencia del pectoral mayor difiere en cuanto a la anatomía y le dificulta el cumplimiento de su función como rotación interna. A pesar de que lo hace, pero lo hace con bastante dificultad. Los resultados clínicos funcionales dentro de los estudios ya establecidos, tenemos que efectivamente sí mejora las escalas de función, dado al doctor Resch, el doctor Lelazan y el doctor Jost, donde ven que mejora lo que es la capacidad de funcionales. En cuanto a la fuerza muscular, la flexión anterior pueden tolerar hasta 2 kilogramos, en una abducción puede tolerar hasta 2 kilogramos, y la rotación interna, debido a que es un músculo bastante potente, puede tolerar hasta 5.6 kilogramos. Y la pérdida del rango articular en promedio dentro de todos estos estudios puede variar de 25 a 40 grados. Una amplia diversidad o un rango bastante importante
de pérdida para esta rotación interna. Pero para hablarles un poco de lo que ha sido la experiencia en el grupo donde laboro, en el cual se encuentra y vi que está conectada la doctora Pisanti, establecí una línea de tiempo para poder explicar las transferencias tendinosas o la experiencia que hemos tenido en esta línea de tiempo. Comienzo con el año 94, pero con ello quiero decir que estas lesiones, esta artropatía por lesión del manguito rotador, con lesiones severas del suescapular, no se descubrieron en el 94, están descritas de mucho antes. Y obviamente ha sido un dolor de cabeza la solución de este tipo de patología debido a la complejidad del tratamiento de las mismas. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Entonces hemos hecho en esta línea de tiempo unos puntos históricos a recordar para tratar de ir viendo por qué o cómo hemos evolucionado en nuestra experiencia la transferencia del pectoral. En el 94 se describe la clasificación de la degeneración grasa por Boutelier y por ahí comenzamos a ver cuáles eran los tendones que no servían y que a pesar de su reparación funcionalmente no daban el resultado que uno quería, a pesar de lograr reparaciones de muy buena fijación, pero con un tendón de mala calidad. Y con este punto de generación grasa empezamos a categorizar ahora los tendones, en este caso, hablando del suescapular, cuando ya era inservible y teníamos que ver qué otra alternativa se podía hacer para la utilización de este y mejorar la función. En el año 97 se realiza la primera aumentación del manguito rotador por la doctora Carolina Pisanti. Y cuando hablamos de aumentación es lo que hoy conocemos como la reconstrucción capsular superior, que en aquel momento la doctora lo definió como aumentación del manguito rotador y se utilizaba un parche de fascia lata para hacer la reparación de aquel tendón del manguito rotador que no llegaba, incluyendo supraespinoso, su escapular, dependiendo de la lesión fuera póstero superior o antero superior. En ese mismo año se describe la técnica de transferencia del pectoral mayor por el doctor Rosewood, en donde la describe, pero que describe la técnica supracoracoidea, la cual, como les comenté, la desventaja fisiológica de pasar el tendón por delante o por detrás de la coracoide tiene mejores beneficios la técnica subcoracoidea. En el año 2000 se describe la técnica de la transferencia tendinosa subcoracoidea ya de una manera mucho más clara y su fijación era a nivel transósea y con esa es la técnica que hemos ido batallando durante todos estos tiempos. En el 2008, el doctor El Hassan publica su experiencia en la transferencia del pectoral mayor y él describe las variantes, o describe su técnica y presenta una pequeña casuística con características que ya les he comentado, con una pérdida de rotación externa, de rotación interna que puede ir entre 25 a 40 grados. En el año 2008, en el año 2009, realizo la primera transferencia del pectoral mayor. Y este caso 1, cuando les digo que comento acá, lo tengo en la línea del tiempo 2009, tengo una estrellita roja, porque fue un paciente que para esta fecha no contábamos con tantos avances a nivel protésico para poder hacer este tipo o lograr resultados favorables. Esto fue una paciente con una lesión masiva importante, incluyendo todo lo que era póstero superior e inclusive lo que era el pectoral. Y para ese momento lo que existía para el tratamiento de este tipo de artropatía era una prótesis que, con características anatómicas, pero con extensión de la cefálica, que era la prótesis CTA, que era lo que estaba para la reconstrucción de lo que era la artropatía, para que esta capuchón o esta extensión sobre el troquíter de la prótesis se pudiera articular con lo que era el acromio y pudiera servir de fulcro para su funcionamiento. A este paciente, caso 1 que le estoy comentando, ya tenía 3 cirugías previas producto de fracturas y yo decido colocarle una prótesis con extensión de la cabeza, una CTA, y le hice una transferencia del pectoral mayor para tratar de suplir todo lo que era el déficit delantero o en este caso el déficit del suescapular. Obviamente para este momento
fue una paciente que los resultados fueron muy malos. La atracción importante del suescapular del pectoral fue muy grande, que logró provocarle una luxación recidivante cada vez que la paciente tenía una contractura o ella hacía una contracción del pectoral, lograba luxarse debido a que el redondo menor no tenía la suficiente potencia para mantener la estabilidad de la misma. Un caso que obviamente me enseñó muchísimo, y la evidencia que teníamos para esos momentos no me daba otra opción, y no teníamos ya la presencia, todavía no había llegado la prótesis reversa a este medio. En el 2010 llega ya la prótesis reversa a Venezuela, y la que llega es la Delta 1, y con ello colocamos las primeras 10 prótesis Delta 1. Como ya es conocido, la prótesis Delta 1 tuvo demasiadas fallas en cuanto a diseño, y de esas 10 prótesis tuvimos que retirar en los primeros 8 meses de su colocación 6 de ellas. 2 de ellas serían 2 más de ellas serían con resultados pobres, y 2 para completar esas 10 de verdad con resultados excelentes. Por supuesto, este primer caso en el 2009 que le hice la transferencia del pectoral, le coloqué posteriormente una prótesis reversa, y esta fue de los resultados pobres, pero corregí el tema de la luxación y tuve que retirar o deshacer lo que era la transferencia del pectoral. En el 2013 hace la llegada la prótesis reversa modular, la que hoy en día se llama Comprehensive, y en el 2013 sale publicado el artículo de Collin, donde nos habla acerca de lo que son esas pseudoparálisis, y nos ayuda y nos va a complementar un poco más con respecto a qué pacientes íbamos a hacerle una transferencia y a cuáles no. Cuando llega esta prótesis reversa en el 2013, para nosotros nos parece que ha llegado la solución a montones de problemas, y empezamos a olvidar el uso de las transferencias. En este caso, la transferencia del pectoral como sustituto del suescapular, dado a que la prótesis reversa, con lo que era la tracción del dorsal ancho, podíamos hacer bastante rotación interna, y empezamos a abandonar y dejar solamente lo que era la prótesis reversa como tratamiento y las reparaciones que pudieran haberse para el momento. Pero no fue sino hasta el 2017 cuando empezamos a sentarnos y a hacer estas revisiones de por qué tuvimos altas y bajas en los resultados de la transferencia del pectoral. Obviamente muchas de esas son debido a la diversidad de los casos a que se la hicimos, y empezamos a categorizar qué pacientes iban a verdaderamente necesitar esta prótesis, esta transferencia del pectoral. Y nos quedamos con que el grupo era muy pequeño, y hoy en día obviamente hacemos muy pocas transferencias del pectoral, debido a que hay otras transferencias, como ya hemos escuchado en la mañana de hoy, que dan mejor resultado a mediano y largo plazo, y no es esta una de las opciones que tienen mayores beneficios, pero no debemos olvidarlas porque significativamente pueden tener un paciente en sus manos que pueda necesitar de ella. ¿A quiénes le hicimos o cómo categorizamos esta revisión que hice durante todo este tiempo, desde esa primera transferencia hasta el día de hoy? Y las pude clasificar dentro de este grupo bastante diverso, por lo tanto los resultados son muy diversos. Hicimos transferencias del pectoral mayor con prótesis y transferencias a pacientes sin prótesis. Las transferencias no protésicas, las que teníamos o las que revisé, que encontramos, las que eran por artropatía del manguito rotador, todas eran lesiones degenerativas en su mayoría. Hay una infiltración grasa grado 3 con una severa retracción, la artrosis leve, una MADA menor de 3, y lo malo de esto es que venían con lesiones asociadas. Como les comenté, desde el 97 se venían haciendo aumentación del manguito rotador, y la experiencia que teníamos para el momento donde se hace la primera transferencia del pectoral era que los resultados de la reconstrucción capsular, que en ese momento llamábamos aumentación,
era mucho mejor que lo que estábamos teniendo con la transferencia del pectoral. Y era muy difícil equilibrar entre los resultados que eran mejores por la mayor reparación que se podía hacer con la reconstrucción capsular que con la misma transferencia. Entre otro grupo de los no protésicos, teníamos las lesiones aisladas del suescapular, que muchos de ellos tuvimos la aumentación con el pectoral mayor, o sea, reparamos, pero era de mala calidad y decidimos aumentarla o potenciar esa reparación para evitar una reruptura con el pectoral mayor. Tuvimos lesiones agudas y crónicas y otras que tuvimos que eran por hallazgo quirúrgico, que era que cuando hacíamos la cirugía nos encontrábamos con un pectoral que no podíamos reparar, con un suescapular que no podíamos reparar, o muy delgado, de muy mala calidad, y decidimos reforzarlo con el pectoral. Después tuvimos el otro grupo, que era aquellos pacientes que le hicimos esta transferencia, pero que le íbamos a colocar una prótesis en nuestro plan de tratamiento, y colocamos transferencia de pectoral a prótesis anatómicas. Obviamente lo hicimos porque la infiltración grasa del tendón era bastante importante, con una degeneración, una secuela de fractura que nos llevó a una degeneración del suescapular, y otras por hallazgo quirúrgico, que fueron al momento de realizar la prótesis por la artrosis, nos dimos cuenta que el suescapular tenía muy mala calidad o no tenía una retracción o no podíamos volverlo a reparar con la suficiente tensión que queríamos. Y aquellos pacientes que se le colocó una prótesis reversa, que ya es de más reciente, que eran esos pacientes de alta demanda con un suescapular bastante deteriorado, donde le colocamos o le hicimos la transferencia del pectoral para poder mejorar lo que era la rotación interna. De todos ellos, durante todo este tiempo, tuvimos un total de 35 pacientes. Aquí les muestro una imagen que era lo que les comentaba acerca de lo que eran los hallazgos quirúrgicos. Del lado derecho es una imagen cadavérica y pueden observar el espesor de lo que es el pectoral mayor. Y quizás ese es el que quisiéramos transferir cada vez que nos tocara hacerlo. La imagen del lado izquierdo es una paciente donde le estoy mostrando lo que es el pectoral mayor de esa paciente, que es un pectoral mayor bastante debilitado, muy delgado, y obviamente nos genera ese dolor de cabeza de saber si esto va a poder ser lo verdaderamente funcional que uno quisiera. ¿Qué resultados obtuvimos con todas estas transferencias en estos pacientes? Obviamente el universo es demasiado variado. Tratamos de hacer un promedio de ellos. Lo ideal hubiese sido individualizar cada grupo para poder identificar las fallas directamente si es debido a técnica o escogencia de pacientes. Pero claramente hubo un déficit en el tema de la escogencia de los pacientes. Era un grupo muy diverso, pero logramos más o menos agrupar resultados que son interesantes. Entre lo que es la escala analógica visual del dolor, los pacientes tenían 8 o 9, que era dolor intenso al momento preoperatorio, y la mayoría de ellos bajaron a un promedio de 2 de dolor, o sea, lo que era un dolor bastante tolerable, y algunos pacientes sin dolor. En la escala de Constant, la diferencia no fue mucha, pero a nivel funcional para el paciente significó mucho, porque ya se podía valer bastante solo, y por lo menos para sus funciones básicas. En el preoperatorio, como pueden ver, las diferencias entre el rango de movilidad preoperatorio y postoperatorio fue verdaderamente muy significativo las diferencias, y eso lo hizo porque habían pacientes con lesiones asociadas y habían pacientes protésicos y habían pacientes con lesiones aisladas del suescapular. Lo que pudo variar, pacientes que pudieron lograr prácticamente la totalidad del rango articular y otros pacientes con resultados regulares que quedaron simplemente, como uno dice, a media tabla con 80-90 grados de flexión. Entre las complicaciones, como les comenté, este caso de luxación recidivante, que verdaderamente marcó bastante importancia como esos casos que no quieres olvidar, el dolor crónico, la artrofibrosis, la progresión a artrosis, pero en este caso, o lo característico de esta progresión a artrosis es que eran progresiones a artrosis con función o con una buena función, como vimos que no detiene la progresión de la artrosis, al igual que las otras transferencias,
pero la función se preserva durante bastante tiempo. Estos son, por decir, el mejor y el peor de los resultados con estas transferencias. El del lado izquierdo son unas fotos cortesía de la doctora Pisanti, es un paciente de ella. Este es un paciente con una ruptura crónica del pector, del suescapular, que se reparó con la transferencia. Inclusive, esto tuvo un paciente que hizo esta transferencia, que se le hizo esta transferencia, pero fue un resultado increíble. Prácticamente logró la movilidad total y completa. El resto del manguito rotador del paciente, tanto el supraespinoso como el infraespinoso, se podían haber sido reparables, eran lesiones mínimas o poco severas. Y la otra paciente que tienen del lado derecho es de la, les comento, es una paciente que si le notan el rostro no tiene dolor, está contenta con lo que está moviendo, movía menos de eso, el dolor era bastante importante para ella, pero está agradecida de poder haber recobrado por lo menos la funcionabilidad de su brazo con esta técnica. ¿Qué aprendimos durante todos estos años donde teníamos y no teníamos herramientas para poder luchar contra esta patología con estos pacientes? Aprendimos que la transferencia del pectoral es una herramienta útil para casos muy selectivos. De verdad que hoy en día debemos tener en cuenta que no es todo, no es la opción para aumentar la rotación interna en los pacientes. Hay otras transferencias que dan mejores resultados. Que existen otras transferencias que proporcionan mejores resultados en cuanto a lo que es la amplitud y la fuerza muscular. Los resultados obtenidos por los pacientes se mantienen a largo plazo. Hemos visto que estos pacientes los hemos seguido viendo en la consulta y han mantenido ese mismo rango de movilidad y esa misma sensación de bienestar, a pesar de que en los controles la artrosis ha progresado. El vector de fuerza del pectoral es el menos anatómico para la corrección de la rotación interna. Todos los pacientes presentaron mejoría significativa en cuanto al dolor, que esto es prácticamente la causa por la cual consultaron. La pérdida del rango de movimiento fue entre un 25 a 40 grados, como pueden ver en las imágenes que les mostré, y esto es un promedio dado la diversidad de los casos. Que en los casos de pseudoparálisis los resultados son pobres, por lo menos para la transferencia del pectoral, de verdad que son bien pobres, a pesar de que el paciente puede tener beneficios en cuanto a la mejoría del dolor, pero en cuanto a la amplitud, lo que uno ve y lo que uno desea es que no sean ese tipo de resultados. La fijación que utilizamos en todos los casos fue una fijación combinada entre anclaje y punto trasóseo. El control del balance de la fuerza es fundamental para el éxito. Por lo tanto, a la hora de hacer este tipo de transferencias hay que evaluar bien todo lo que es la parte póstero superior del hombro, llámese supraespinoso, infraespinoso y redondo, porque pueden provocar un desbalance porque la tracción del pectoral es con bastante fuerza. El control ecográfico postoperatorio es una herramienta exitosa para la vigilancia de esta integración y de que se mantenga esa transferencia en el lugar y sin nueva ruptura. Y el punto más clave de todo es la rehabilitación, que el paciente tiene que ser totalmente reentrenado para poder poner en actividad este músculo de una manera exitosa y poderle sacar el mayor provecho a esta transferencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a abrir una conversación entre los que estamos acá y obviamente entre los asistentes para ir respondiendo sus preguntas. Bueno, ya no leo por aquí alguna pregunta, pero bueno, yo voy a aprovechar de hacer alguna. José Francisco, aparte, ¿te ha tocado, te ha parecido interesante la transferencia del dorsal y otro tipo de técnica adicional? Llámese la utilización de reconstrucción capsular para terminar de cerrar algo que te haya quedado, el pectoral,
la transferencia o la utilización del BISET como un complemento adicional? ¿Te has visto en la necesidad has creído que algún paciente le pudo haber faltado eso para sentirte tranquilo? Mira, nuestro equipo, en general, la actividad quirúrgica nuestra es un 70%, 75% de rotura de mango rotador versus inestabilidad, y de esos mangos rotadores, yo te diría que más o menos un 25% de esos enfermos para nosotros son roturas irreparables. Concentramos una gran población de pacientes con rotura irreparable, y la técnica que más hemos realizado nosotros es la reconstrucción capsular superior con fascia lata, que es la publicación que tenemos en Arthroscopy en septiembre del año pasado. Nos fue muy bien, con una selección muy especial con los pacientes, que es pacientes con roturas irreparables de supra infraespinoso, pero con un infraespinoso Gotolier 1 o 2. Cuando el infraespinoso es un Gotolier 3 4, no hacemos la reconstrucción. Lo mismo son Hamada 1 o 2, Hamada 3 o 4 se deterioran. Entonces, tenemos como nuestro flujograma la reconstrucción capsular en los pacientes con supra-infra, con un infra-Gotolier 1 o 2. Los pacientes con Gotolier 3-4 del infra, con un déficit de rotación externa, hasta el 2018 ocupamos la transferencia latissimus dorsi, ¿ya? ¿Y qué íbamos viendo? Que sí es una buena opción el latissimus dorsi para mejorar el dolor, para mejorar la elevación, para mejorar la R2, la R1 era discreta, pero sin embargo, en todos los pacientes íbamos viendo, como mostré en nuestro caso que puse, que la distancia acromiomedial iba disminuyendo. La artropatía sigue avanzando, por lo tanto, desde el 2019 en adelante, en los pacientes que tienen un R1 o R2 afectado con un Gotolier 3-4 del infra o asociado al redondo menor, nosotros utilizamos la transferencia de trapecio inferior, sí hecha con latísimos, o sea, con semitendinoso autólogo. Nosotros no usamos por costo el injerto, el alo injerto de Aquiles, y además porque nos ha ido muy bien con la técnica descrita por el doctor Valenti, con una modificación que la conversamos con el doctor Bassem El Assam en su momento en la Mayo, que es el fijar el semitendinoso sobre la cabeza en dos puntos, no ir en un solo punto, sino a la misma tensión, tener el injerto libre a nivel de semitendinoso como una U, y lo fijamos en la cabeza más o menos a las 12 y otro tipo 10, tratando de recrear la inserción del supra y del infra, tratando de recrear eso. A esos pacientes lo que resta de infraespinosos y resta, lo tratamos de sumar, tratamos de agregar una reparación parcial. Y la respuesta que hemos tenido en esos enfermos es muy buena en cuanto a elevación y R1 y R2, que es lo que describe Omid en su trabajo del 2015. ¿Ya? A nosotros nos deja muy conforme en nuestro manejo de rotura irreparable el uso de reconstrucción capsular en el primer tipo de paciente descrito, y la transferencia de trapecio inferior con semitendinoso autólogo. Nosotros dejamos de utilizar el latissimus dorsi porque veíamos que en el tiempo se iba deteriorando la función de elevación y que se iba deteriorando la distancia acromiomedial. Eso nos llamó mucho la atención en nuestros pacientes y intuíamos que independiente que nuestra casuística, que llegamos hasta 9 casos al 2018, no, más un paciente que tuvimos una infección tardía a los 3 meses, que fue un caso que lo rescatamos posteriormente con una transferencia de trapecio inferior, nos hizo abandonar la técnica desde el punto de vista de que teníamos esta otra opción que nos deja muy conforme con sus resultados. No hemos hecho la mezcla de transferencia más reconstrucción, pero sí tenemos un caso de rotura irreparable de supra, infra y subescapular, en donde utilizamos la técnica Verastut y le agregamos a ese enfermo una transferencia de trapecio inferior con semitendinoso autólogo para la posterior superior, e hicimos una transferencia latissimus dorsi abierta desde anterior hacia la zona subescapular, y los resultados fueron espectaculares. El paciente tiene más de 3 años de seguimiento, es un caso que Bassem presenta cuando habla
de la técnica Prastur porque es un caso muy, muy bello, con una mezcla que la conversamos con el paciente. Yo le había dicho que tenía experiencia en latísimos dorsi para roturas anterosuperiores y tenía experiencia con transferencia de trapecio inferior para las superiores, pero que nunca había hecho el cambio de ambas ruedas, anterior y posterior, en el auto. El paciente lo entendió así y estuvo dispuesto a asumir el riesgo de ser el primero, y la verdad es que es un paciente extremadamente agradecido y uno muy feliz de la decisión que tomó. Gracias, José Francisco. Alberto, la pregunta, la misma, porque yo sé que presentaste un caso donde habías colocado Bicep Patch y habías realizado tu transferencia, pero te voy a añadir obviamente un pedacito más porque están preguntando por acá. Cuando vas a utilizar, ¿prefieres el tendón de Aquiles? ¿Prefieres para hacer lo que es la transferencia del trapecio inferior? ¿Prefieres que Aquiles, semitendinoso, fascia lata? Eso por un lado. Y otro, ¿te gusta hacer las combinaciones de técnicas o decides en el momento en que está o planificas hacer combinaciones de técnicas a la hora de la cirugía? Sí, yo creo que muy buena pregunta. Pues mi experiencia de la transferencia del trapecio inferior ha sido exclusivamente con el tendón de Aquiles. Pues tratamos, pues es accesible en mi entorno. Trato de evitar la morbilidad de tener que hacer una herida en otra área en el paciente y pues provee bastante colágeno y bastante extensión para poder entonces llevarlo a donde queremos. Así que utilizo Aquiles exclusivamente en esa transferencia. Con respecto entonces a la pregunta de la combinación de técnicas, yo creo que la reparación parcial de manguito rotador debe ser, excepto, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una reversa. La reparación parcial de manguito rotador debe ser la base de todos estos procedimientos. Yo creo que no debemos olvidarlo y debe ser como un gesto que debemos considerar en todos estos casos y por el bien de nuestro paciente. Yo creo que optimiza el resultado clínico de ellos y no toma mucho, no toma mucho. A veces son suturas solamente, a veces puede ser alguno que otro anclaje adicional y podemos entonces nosotros tratar de maximizar ese tejido que tenemos en el paciente, pero definitivamente pues cuando no hacemos uno versus el otro, sino cada vez más nos vemos haciendo múltiples gestos para tratar de que ese resultado clínico pues sea el óptimo. Alberto, aprovechar que estás ahí en línea, la rehabilitación. ¿Cuándo la inicias? ¿Haces algo preoperatorio? ¿Mandas al paciente algún tipo de tratamiento preoperatorio? Si no lo mandas o lo mandas, ¿cuáles serían tus tips allí? Y en el postquirúrgico, ¿cuándo inician tu rehabilitación para el manejo del trapecio inferior? Sí, no hay duda que la rehabilitación antes de un proceso quirúrgico pues puede traer beneficios, pero de nuevo, sí en mi entorno la economía en cuanto al número de sesiones de rehabilitación que un paciente, ¿verdad?, recibe por su aseguranza médica, pues puede ser limitado, así que esas las dejamos para la parte postoperatoria. Sí orientamos al paciente sobre distintos ejercicios a hacer, especialmente fortalecer los periescapulares, eso es bien importante. Pero en estos pacientes yo trato de mantenerlo en un cabestrillo con abducción en neutro por 4 a 6 semanas y luego entonces comenzamos ejercicio pasivo, luego activo asistido progresando octava semana y evitamos hacer fuerza los primeros 3 meses, así que son 12 semanas donde no se hace fuerza y enfocamos más la flexibilidad de estos pacientes y luego entonces aceleramos el proceso de fortalecimiento del tercer mes al sexto mes. Así que yo lo tomo con calma con estos pacientes de transferencia. José Francisco, la misma pregunta, ¿cómo manejas la rehabilitación en estos pacientes del dorsal ancho, bien sea que lo coloques para posterior superior o lo pases anterior para aumentar la rotación? ¿Es igual? ¿Prefieres algo de tratamiento antes y más o menos tiempo de duración en su postquirúrgico de rehabilitación?
Aprovecho de responder una pregunta que vi dentro del chat, que era si alguien utilizaba el tratamiento conservador en las roturas masivas o irreparables de mango rotador. Y eso es lo básico. O sea, primero, el paciente que tiene una rotura masiva, que llega con su diagnóstico, muchas veces consulta porque hace un mes que está con dolor, o se cayó hace 2 o 3 semanas y partió con dolor, y uno lo estudia y se encuentra con una rotura irreparable que previamente era asintomática. Entonces, como concepto, no es que todo paciente con una rotura masiva y con la condición de irreparable imaginológicamente es quirúrgico. De hecho, los estudios muestran que un 60-70% de pacientes manejados en forma conservadora se tornan asintomáticos. Nuestra experiencia como grupo es similar. De hecho, estamos pensando en hacer el recuento y la evaluación de pacientes con seguimiento de 2 años, porque esa es la experiencia como grupo nuestro. De 60-70% de los pacientes con roturas masivas irreparables evolucionan bien con un buen tratamiento conservador. Aquel que falla al tratamiento, ¿ya?, es el paciente que va a la cirugía. Ahora, respondiendo a tu pregunta, utilizamos en el Latissimus dorsi un cojín de abducción en 30-40 grados, ¿ya?, en rotación neutra, por 6 semanas. ¿Ya? En esas 6 semanas solo dejamos ejercicio de muñeca y codo, ¿ya?, y eventualmente ejercicio de muñón de hombro, y solamente eso. ¿Ya? Hacemos una fisioterapia básicamente analgésica, y después de las 6 semanas sacamos el cojín de abducción y le prohibimos al paciente la rotación interna. ¿Ya? El paciente solo trabaja de neutro, rotación externa y en pasivo. Y después de 12 semanas se activa la rotación interna, teniendo claro que estamos configurando nuevamente en el cerebro lo que es un Latissimus dorsi, que inicialmente es aductor y rotador interno, y lo estamos transformando en un rotador externo. En ese contexto, el Latissimus es más porfiado, ¿no es cierto?, es más lento que cuando uno tiene un paciente a quien le hace un trapecio inferior. El trapecio inferior es absolutamente sinérgico en la rotación interna, y además está insertado, ¿no es cierto?, en la escápula, y genera además movimiento de aducción. Por lo tanto, su biomecánica es absolutamente la habitual, la normal. Él entra dentro del mismo sistema donde está trabajando. Por lo tanto, la rehabilitación de un trapecio es mucho más favorable y es más corta en el tiempo que lo que es un Latissimus dorsi. Ahora, en el Latissimus dorsi por anterior, la verdad es que es distinto, uno con un cabestrillo simple, y los pacientes movilizan pasivo y activo bastante rápido. 4 o 6 semanas los pacientes están movilizando. Es una respuesta extremadamente agradecida el Latissimus dorsi por anterior, extremadamente agradecida. Nosotros hacíamos inicialmente pectoral mayor subcoracoideo, con resultados que para nosotros eran sorprendentemente buenos con respecto a las publicaciones, distintas publicaciones a nivel internacional, porque si uno ve las publicaciones en general es impredecible. El pectoral mayor es impredecible. Sin embargo, el Latissimus dorsi por anterior es una muy buena decisión, con una muy buena evolución, y los pacientes, la verdad, es que andan muy rápido, a diferencia del Latissimus dorsi por póstero superior. Bueno, para completar la parte de la rehabilitación, sí, le coloco un inmovilizador universal de hombros durante más o menos 6 semanas para proteger y no poner en tracción las suturas y la reparación del pectoral. Y empezamos hasta neutro, es cuando empezamos a trabajar solamente hasta neutro en pasivo, por lo menos hasta las 8 semanas. Obviamente el hombro lo tenemos, todo lo que son los ejercicios isométricos en el hombro para ir manejando, y después de las 8 semanas empezamos ya un poco ya la elevación. Obviamente nuestra fijación siempre fue con sutura transósea y anclas, y la inserción era directamente a la zona de inserción del suescapular, que es como describe la técnica. Y obviamente el tema de lo que siempre le hemos tenido, o por lo menos lo que pensaba era el paso a través por debajo de la coracoide, era no vaya a ser una fibrosis en la zona, que después evitara el traspaso del tendón y obviamente perder aún más movimientos de rotación interna. Otra pregunta que estoy leyendo por acá es, en los casos de una artroplastia por resección, que en estos casos es el hombro balante, ¿recomendarían algún tipo de transferencia para hacerlo? No sé qué dices tú, José Francisco, si le harías, o a qué has dejado para esos hombros balantes o esas artroplastias por resección.
Mira, no tengo ninguna experiencia al respecto en artroplastía por resección. Nunca he visto una en 23 años dedicado a la cirugía hombro. No podría aportar al respecto. José Alberto, artroplastia por resección. No, tampoco, no tengo experiencia con, con eso. Definitivamente, pues, si llega el momento en que un paciente necesite eso, ya sea un problema probablemente más de infección, porque en la actualidad, pues, tenemos alternativas para tratar, pues, este tipo de condición en su mayoría, así que es algo que cada vez más, ¿verdad? O que no estaremos viendo con frecuencia en la literatura. Bueno, yo les puedo contar que sí tengo algo de experiencia en artroplastia por resección. Obviamente, y esto fue debido a procesos infecciosos donde había que retirar y quedar, pero también hubo en otras ocasiones donde la única indicación que tenía opción el paciente debido a costos era, y el tema del dolor y la artrosis, era hacer una artroplastia por resección. Y les comento que es muy agradecida la artroplastia por resección en cuanto al manejo del dolor, es solamente hacer la osteotomía de la cabeza y ya. Obviamente al hacer la osteotomía de la cabeza, lo que reste del manguito rotador que esté por allí, obviamente lo trato de amarrar a lo que quedan de las tuberosidades para evitar la luxación del mismo. Y el rango de movilidad obviamente es malo, aproximadamente son 45, 50 grados de flexión anterior que lo logra hacer con el deltoide, la rotación externa prácticamente son 10, 15 grados, la rotación interna cuando más llega al glúteo, pero son pacientes que agradecen el tema de quitar el dolor. Y todo esto le comento porque en esa línea del tiempo que dibujé en la charla, si lo analizo de hoy en día, cometí muchos errores. Si lo analizo en el momento circunstancial en que se tomaron las decisiones, era lo que había en ese momento para decidir. Y a pesar de esos, todavía habían huecos donde habían patologías que no podían ser resueltas de la mejor manera en el momento en que estaban ocurriendo. Otra preguntita por acá. Preguntaron por acá acerca de una ruptura del tendón del escapular en la unión miotendinosa. ¿Cuáles serían las opciones terapéuticas en una paciente que tiene 26 años? José Francisco. Una paciente que tiene una rotura de esa condición, que se define como que no hay tejido, no hay ninguna posibilidad de reparar, yo pienso que la latissimus dorsi por anterior es la opción que tiene. Alberto, opciones para esa paciente, 26 años, ruptura del escapular en la unión miotendinosa. Estoy de acuerdo con José, transferencia del dorsal anterior. Bueno, comparto con ustedes, igualmente, esa es una. Yo pensaría en el tema de utilizar algo de fascialata y tratar de recuperarlo, pero creo que cada caso, como lo hemos venido discutiendo, es de manera individual. Una pregunta para todos en general, y me voy a incluir yo y voy a responder de primero para no decir que me estoy aprovechando de ustedes. Con el tema de las transferencias que hemos visto y hemos vivido, porque prácticamente el tema de que estas lesiones masivas del manguito rotador son desde mucho antes de que existiera la solución. Creo que el problema conllevó a las soluciones, pero convivimos muchas veces con problemas sin solución. Cuando leemos estos últimos artículos, sentimos que lo que estamos es viviendo o leyendo lo vivido, porque sentimos que no hay cosas que no haya vivido, que simplemente estoy leyendo lo que ya viví y gracias a Dios que tengo una respuesta hoy en día. Pero a veces me pasa por la cabeza pensar que todas estas transferencias van a terminar siendo como una especie de sistema para descender la cefálica, y al descender la cefálica creo que es cuando vemos que nuestras técnicas, independientemente de la que utilicemos, empieza a funcionar. Y por eso comenté el tema de técnicas variables o múltiples técnicas utilizadas, porque podemos hacer la transferencia, hacer reparaciones, reconstrucción capsular superior, agrego la transferencia y le pongo un balón de paso, ¿no? Para tratar de hacer más espacio todavía. Y vemos que con el tiempo no podemos detener la artrosis,
uno de quizás nuestros primeros dolores de cabeza, porque sabemos que vamos a terminar llegando a la prótesis reversa. Y la otra es que no sabemos cuánto tiempo va a durar este paciente, es una manera indefinida, no sabemos cuánto tiempo será. Pero si creemos que estamos utilizando esto como un espaciador solamente, o todo lo que estamos haciendo aumenta el espacio, devolvemos biomecánica, el uso del espaciador solamente, como en algunos momentos el doctor Tokis publicó, que tratara de ser el espaciador o ese tendón de Aquiles lo más grueso posible para aumentar ese espaciador. ¿Qué opinarían ustedes acerca de por dónde va esta historia y a dónde nos va a ir a llevar? Alberto, te dejo primero la palabra. Pues yo creo que sí, nos pone a pensar bastante. Definitivamente, pues lo que hemos tratado a lo largo de todos estos años de tratar de nosotros, y si vemos cada vez que nosotros exponemos un caso sobre un paciente o una serie sobre un problema específico, pues tratamos de estratificarlo y tratamos de tomar decisiones de acuerdo a un problema individual. Y sí, hay veces que estos problemas de manguito rotador irreparable, pues tenemos problemas de deficiencia de manguito superior, que hay entonces la reconstrucción superior capsular y ahora el balón parecen ser alternativas para tratar en ese caso, sin olvidar la reparación parcial que se puede hacer, y que cuando ya tenemos unos problemas de rotación, pues entonces vamos a las transferencias. Eh, Definitivamente, pues tratar de optimizar el force couples es lo que va a ayudar al paciente a elevar, y o el sustituir las coplas es lo que va a ayudar al paciente a elevar. Así que yo creo que esto va a seguir en definición, pero es bien importante nosotros pues ser bien objetivos con la literatura y los casos que se presentan, porque cada vez parece ser que hay procedimientos que siguen esta parábola de Scott, que son procedimientos que toman un auge y luego pueden piquear y luego pudieran darnos cuenta que entonces quizás no es una solución óptima. Resulta interesante, ¿verdad?, la experiencia con respecto al latissimus dorsi, y resulta también interesante la experiencia en Norteamérica con la reconstrucción superior capsular utilizando, ¿verdad?, un parche del mar más fino, que no son los resultados que, por ejemplo, José publicó, no son los resultados que Mijata publicó. Así que es bien importante esa parte. Parece ser que el efecto del espaciador sí pudiera ser importante, pero definitivamente pues nosotros tenemos que también evaluar lo que queremos en nuestro paciente, y optimizarle ese arco de movimiento es algo que nos va a dar el músculo y el tendón. Así que eso es otra cosa a discutir, y algo que no hablamos que se está empezando a hacer es pues de nuevo una tuberoplastía con tendón. Básicamente todo tiene que ver con este efecto de espaciador. Pero sí resulta interesante, los próximos 10 años en este tema lo serán de igual manera. José Francisco, ¿tu Bien, opinión? en mi opinión, mira, los seres humanos somos los únicos que quemamos a los ídolos que adoramos y después vamos a buscar esos ídolos y los volvemos a adorar. Tiene que ver con la medicina misma, desde el punto de vista de que el conocimiento con nuestra vida que vamos haciendo como médicos, los trabajos son los brotes y los árboles de esta primavera. Y en la próxima primavera van a haber nuevos brotes y vamos a tener más conocimiento, más elementos, pero también tenemos que tener claro que va a llegar el invierno y muchos de esos brotes van a caer, ¿ya? Y en ese contexto es súper importante mantener la condición crítica de lo que uno lee para definir lo que uno hace. La medicina es probablemente sabemos que es una ciencia donde 2 más 2 es algo entre 3 y 5. Por lo tanto, el dogmatizarse y abanderizarse con una técnica, a mí siempre me ha parecido un error desde el punto de vista de la condición intelectual que debiera ejercer un médico. Yo pienso que debemos cuestionarnos siempre lo que hacemos
medir lo que nosotros estamos haciendo, compararnos con lo que se está publicando e ir tomando decisiones en ese intertanto, porque uno no puede pasar la vida obcecado con una técnica. Uno tiene que ir evaluando e ir creciendo, ¿cierto? No es que uno pierda con respecto a lo que uno se plantea, sino que el ir creciendo desde el punto de vista del conocimiento y no olvidar que al final lo que importa es el enfermo, el paciente. Y a ese paciente tenemos que llegar a tomar la mejor decisión. Y no porque a mí me guste una técnica o me haga conocido con una técnica, voy a seguir insistiendo con ello si no es lo que se cumple con requisito. Con respecto al efecto espaciador, yo recuerdo el trabajo de un médico que no recuerdo el nombre, pero sí el trabajo, presentado el 2007 en el ICSES en Brasil, de un médico italiano que muestra que él le hacía una incisión a nivel de la B deltoidea chiquita y pasaba una rugina y soltaba el deltoides en su inserción. Y él muestra en ese momento que la cabeza baja y aumenta el espacio y el paciente queda sin dolor. Ese Al trabajo igual no... te agrego que al igual que la aplicación de Botox para parálisis del Exacto, deltoides. exacto, exacto. Bueno, este caballero lo hizo en los años 70, a principios de los 80, y lo mostró el 2007, ya un médico de edad, con sus buenos años. Me pareció muy, muy interesante. El Botox es una muy buena opción, y nosotros en nuestro grupo hemos tratado de conseguirnos la toxina de la marea roja que existe acá en Chile, que es una toxina de un producto marino, y ver si podemos aislarla y usarla como Botox. Es una de las cosas que nos estamos ideando para tratar de remediar de este trabajo de la desensibilización del deltoide. Y le hemos estado dando vuelta porque, claro, como tú dices, el tema de mantener la copla en el plano, en el plano de superior a inferior, es algo que uno busca y que todos estos elementos que nosotros utilizamos tratan de realizarlo. Si bien el balón lo realiza, el balón a los 10, 12 meses ya no está. El latísimo, como decía, depende de donde uno lo coloca, si logra efecto espacial o no. Lo mismo el trapecio, con la diferencia de que el trapecio cuando es con Aquiles, tú logras cubrir gran parte de la cabeza. En nuestra técnica, con las dos puntas uno no logra cubrir toda la cabeza. Y en la reconstrucción sí lo hace. Entonces, son temas que es muy interesante como lo estamos conversando y compartiendo, son temas tremendamente dinámicos y tiene que ver con que nos dedicamos a una articulación que en los últimos 20 años ha explotado en estudios de biomecánica y en técnica. Nosotros lo que estamos haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que era la cirugía de hombro hace 20 años. Nosotros hemos ido creciendo y lo que nos enseñaron cuando estábamos en la facultad o haciendo la residencia no es lo que hacemos hoy. Yo miro hacia atrás en mi formación y hoy no hago nada de lo que aprendí hace 25 años, nada. Ni la forma de sutura de mango, ni la fijación en las inestabilidades, ni las transferencias, la reconstrucción capsular la colocó mi grupo en Chile, en fin. Entonces, estamos haciendo cosas y vamos avanzando con la ola. Y cuando uno avanza con la ola, está muy expuesto, pero si uno está honestamente expuesto, vale la pena. Ese es el punto. Muchas gracias. Pues, José Francisco, un minuto para despedirnos y cerrando el webinar, te doy un minuto para que te despidas. Bueno, gracias, Juan Miguel. Ha sido un extraordinario momento para mí el poder participar hoy día en mi primera actividad académica después de una enfermedad seria que tuve. Me complace enormemente estar a nivel de la sociedad latinoamericana participando como hace muchos años y poder compartir lo que hacemos para seguir aprendiendo y seguir mejorando la condición de nuestros enfermos. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias por la paciencia y nos volveremos a encontrar. Claro que sí. Alberto, un minuto para despedirnos. Claro. Bueno, quiero agradecerle a la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo por la invitación. Estoy muy contento de formar parte de este grupo y seguiremos viéndonos, compartiendo nuestras experiencias y quiero de nuevo invitarlos a nuestro congreso acá a Puerto Rico, donde siempre pues hace buen sol, a compartir temas con exponentes de alto nivel y un abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Bueno, igualmente quiero agradecerle a José Francisco, Alberto, por haber acudido a la invitación. Sé que ustedes están siempre al tiro, como dicen por allá
en Chile. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, valiosos los aportes. Nos vamos a seguir viendo. Siempre serán las penúltimas veces, nunca la última, siempre las penúltimas veces que nos vamos a seguir encontrando. Y bueno, estamos pendientes para las próximas reuniones. Cuenten, esta es su casa cuando quieran venir. Con mi persona, con cualquiera de los que estén por acá, que les puedan servir una mano, alguna ayuda, estamos a la orden. Muchísimas gracias a nuestros patrocinantes, a nuestros espectadores que se mantuvieron ahí pendientes durante estas casi 2 horas y a la sociedad, por supuesto, latinoamericana de Hombre y Codo por apoyarnos en esto y a la sociedad venezolana por su plataforma. Muchísimas gracias a todos, que pasen un feliz sábado y que lo aprovechen de la mejor manera posible. Hasta luego.